Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos va a permitir ir obteniendo diferentes totales, filtrar los datos, cambiar la presentación de los datos, visualizar uno de los datos de origen, etc. Supongamos que queremos crear una tabla dinámica a partir de esta colección de datos de los artículos del almacén con número de referencia, mes de la compra, la cantidad comprada, el importe y el total. Para crearla pulsaremos en la pestaña Insertar y nos dirigiremos dentro del apartado Tabla a Tabla dinámica. Tendremos dos opciones. Una, para insertarlo. Una, pulsar en esa flechita y escoger tabla dinámica, o bien pulsar directamente en la parte superior de tabla dinámica. Le damos y nos va a aparecer una nueva ventana con dos opciones principales. Una, los datos que deseamos analizar, y dos, dónde vamos a colocar esa tabla dinámica. Pues bien, vamos a seleccionar los datos desde A1 hasta 14. Es importante que cojamos siempre la cabecera de la tabla dinámica para que luego podamos utilizar esos datos y podamos conocer a qué datos nos estamos refiriendo. En segundo lugar, vamos a elegir dónde vamos a colocar el informe de tabla dinámica. Bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer en la hoja existente, perdón, en el libro existente, pero en la hoja número 2. Ahí lo queremos. Perdón, he cambiado aquí. Esto sí es importante, suele ser un error común. Volvemos a la hoja, seleccionamos y ahora ya sí que pulsamos aquí abajo donde lo vamos a colocar, ahora ya en la hoja 2, le decimos que aquí. Aceptamos y nos va a aparecer una nueva información. En esta nueva información vemos que en el panel de la izquierda nos aparece donde se nos va a colocar la tabla dinámica y en el panel de la derecha los campos que vamos a agregar a esa tabla dinámica. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a colocar la referencia por filas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuánto hemos vendido de esa referencia por mes. Pues deberíamos entonces colocar el mes en la rótula de columna. Muy sencillo, simplemente pulsamos y manteniendo el pulsador. Lo arrastramos hacia donde queremos y ahora tendríamos las referencias del producto por mes. Ahora lo único que tendríamos es que rellenar los valores. Podemos hacerlo sobre la cantidad o sobre el importe. Por ejemplo, vamos a hacerlo sobre el importe, pues vamos a decirle que nos sume el importe. Y aquí tendríamos pues que de la referencia 1235, en enero se han vendido 25 y no se han vendido más. El total general son 25. De la 1236, en febrero 30 euros, en abril 42, en mayo 45, el total son 117 euros. Bien, ya tendríamos nuestra tabla dinámica generada. Viene a ser algo parecido, si alguno de ustedes conoce Excel, a las tablas de referencias cruzadas de Excel. Por ejemplo, vamos a complicarlo aún más. Imaginemos por un instante que además queremos saber la cantidad que hemos vendido. Nos vamos al rótulo de fila y lo colocamos. Y haremos lo mismo con el total. ¿De acuerdo? Bueno, como no nos queda exactamente como a nosotros nos gustaría, porque nos gustaría que aquí nos pusiera la suma de importe, la suma de cantidad y la suma del total, pues lo hacemos muy sencillo. Movemos a valores y movemos a valores. Y ahora una vez que los tenemos, los pasamos aquí, perdón, los tenemos aquí, vamos a pasar los valores aquí, perdón, y ahora ya sí que nos saldría la suma del importe, la suma de la cantidad y la suma del total. Con esto habríamos creado nuestra primera tabla dinámica.